En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. La fiesta de San Miguel Arcángel, esta grandísima fiesta que tiene relevancia en la liturgia católica. El Papa San Pío X, nuestro patrono, siempre insiste en que los católicos, por eso vamos a intentar hacer un misal para que todos puedan tener y que sea económico. El Papa San Pío X insistía en que los católicos tendríamos que tratar de nutrirnos de ese tesoro enorme que es la liturgia de la Santa Iglesia Católica para nutrir nuestra doctrina, nuestra moral y nuestra piedad. Y para el caso de hoy queríamos entonces explicar algunos conceptos que se comparten a través de la Santa Misa y a través, más aún, me permito decir, del breviario romano. Aunque es una fiesta, empezamos diciendo que en la cual no solamente se festeja a San Miguel Arcángel, sino que se festeja por los textos litúrgicos que se usan, se festeja también a todos los otros santos, a todos los otros ángeles, perdón, pero sin duda que el acento está en San Miguel Arcángel. En los textos de la Santa Misa, para comenzar dándoles algún concepto de la liturgia, que coincide con el capítulo de las primeras vísperas, de laudes, de las segundas vísperas y siempre de tercia, se inicia el Apocalipsis, se pone un pequeño texto, el versículo 1 y el 2, apenas comenzando el Apocalipsis, porque Dios envía, dice allí, a su ángel al que le revele a Juan. Los intérpretes católicos no se ponen de acuerdo, pero viendo si es San Miguel Arcángel, si es San Gabriel o si es otro ángel, pero viendo que la Santa Iglesia Católica utiliza en la misa ese texto, el versículo 1, así empieza el Apocalipsis. En el capítulo de las primeras vísperas, que es un pequeño texto de la Biblia que siempre se pone, en laudes, en las segundas vísperas y en tercia, si la Iglesia Católica para la fiesta de San Miguel ha querido recalcar ese texto, podemos pensar que probablemente, por lo menos, la Iglesia no ha definido, el ángel ha enviado a San Juan Evangelista para que reciba la profecía del Apocalipsis hacia San Miguel. Ahí tenemos un primer rasgo que aprendemos a través de la liturgia. Probablemente decimos porque es cierto que entre los intérpretes y los exégetas no hay concordancia, pero la Iglesia quería festejarlo a San Miguel así, por algo será, por algo será. También usando los textos litúrgicos del breviario en Maitines, la primera oraciones que hacemos los sacerdotes con nuestro breviario se ponen para la primera lección o lectura de Maitines, la profecía de Daniel, o parte de ella, mejor dicho, en el capítulo 7. Lo leo abreviado, dice: después de estas cosas miraba en la visión de la noche, y he aquí que una cuarta bestia, terrible e impresionante, distinta de las otras bestias que yo había visto antes de ella, tenía 10 cuernos. Por eso la Santa Iglesia Católica quiere festejar a San Miguel Arcángel, poner la profecía de la bestia de los 10 cuernos de Daniel, que coincide con el Apocalipsis, en particular el capítulo 7, etc. Y sigue diciendo en Maitines allí: yo consideraba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño nació de en medio de ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados de su faz, y he aquí que tenía ojos, como ojos de hombre en este cuerno, y una boca que hablaba cosas ingensias, cosas gigantescas y monstruosas, se puede ingens en latín. Ese pequeño cuerno que aparece en la bestia es todo ese movimiento anticatólico, ya lo hemos explicado en las profecías, que siempre tratamos que ustedes tengan las profecías pendientes de cumplimiento, que siempre tratamos que ustedes tengan presente en sus espíritus, lo hemos explicado alguna vez. La bestia es todo ese movimiento anticatólico a través de los siglos, pero en especial en el final de la historia, con 10 cuernos, con 10 grandes centros de poder. Miren nomás el panorama mundial, con esta guerra con Rusia y Ucrania, y los que están de lado de Rusia, la izquierda, China, la India, etc. La falsa derecha y el falso occidente, con Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, perfectamente son 10 grandes centros de poder. Y va a haber pelea entre malos, se están peleando. Los dos bandos son pésimos en esta situación mundial que tenemos, ninguno según Dios, todos son anticatólicos.
y una pelea, 10 cuernos, 10 cosas malas, 10 centros de poder fuerte, todos anti Dios, todos anticatólicos, y surge uno que arranca y derroca a 3 de ellos. Se van a pelear los manos y uno va a destruir a 3 de estos 10 grandes centros de poder y se va a quedar con el mando, con la situación mundial. Este cuerno pequeño, que después se hace superior a los otros, es el anticristo. El anticristo. Y tal vez seamos testigos del cumplimiento de esta profecía. Como decía Cristo, y tal vez se pueda aplicar si es que nos toca vivir el cumplimiento. Muchos santos quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Tal vez nosotros seamos testigos del cumplimiento de estas profecías de los finales. Curioso que la Santa Iglesia Católica, para festejar a San Miguel Arcángel, quiere comenzar la primera de todas las lecciones de Maitines con este tema al cual estamos haciendo alusión. En realidad es todo el capítulo 7, pero la lección de Maitines dice así, es Daniel el que habla. Estuve mirando hasta que fueron, después de lo anterior, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, Dios Todopoderoso. Su trono llameaba como llamas de fuego y el tribunal tomó asiento y fueron abiertos los libros. Ay, mi Dios, ahí va a estar anotado hasta el último céntimo de absolutamente todas nuestras acciones. Y el que no haya sido buen hijo de Dios, el que no haya gastado su vida intentando ser un buen católico, estará falto, allí figurará en esos libros, falto y será condenado. Ojalá quiera Dios regalarnos con nuestro deseo de cumplir con Él, poder todos salvarnos, quienes nos estamos escuchando. Fueron abiertos los libros, empieza el juicio. Yo seguía mirando, dice Daniel, a la bestia esta de los 10 cuernos del cuerno pequeño que surge. Yo seguía mirando a la bestia a causa de las grandes arrogancias que hablaba su cuerno. Este cuerno pequeño hablaba cosas arrogancia, típico de los hombres contra Dios y más típico aún cuando sea público el anticristo. Hablando con soberbia, hablando arrogancias. Y estuve mirando la bestia y la estuve mirando hasta que la mataron. La bestia va a ser destruida. Ese movimiento anticatólico, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial va a terminar siendo destruido. Hasta que la mataron y su cuerpo fue destrozado y fue arrojado para que fuese quemado en el fuego. Ese es el final de todo ese movimiento anticatólico y en particular del anticristo y de su líder mundial religioso, que va a ser el falso profeta o la bestia de la tierra, como también muchas veces les hemos explicado. En latín dice allí, aspicievam propter vocem sermonum grandium quos cornum illud loquebatur. Veía a causa de las cosas arrogantes que hablaba ese cuerno. Y vi et vidi quonam interfecta esset bestia. Y vi cómo fue matada la bestia. Et perisset corpus ellos, y su cuerpo pereció, et traditum esset, y fue entregado ad comburendum igni, y fue entregado para ser quemado en el fuego. El Apocalipsis, en su capítulo 19, si mal no recuerdo, y comienzos del 20, sobre todo finales del 19, y comienzos del 20 también, me disculpan, ahí dice el final del anticristo, el final del falso profeta, o del líder religioso mundial, la bestia de la tierra, arrojados vivos al estanque de fuego eterno, el infierno. Dios nuestro Señor Jesucristo, no me quiero extender mucho, la verdad que la liturgia, lo que es la liturgia, y me disculpan, vayan previendo comprar sus misales para disfrutar de la liturgia, es amplísimo. Yo creo si pusiera todo lo que tengo en mis apuntes, me demoraría unos 30, 40 minutos y no puede ser así en un día de semana, para dar tal vez un pincelazo final y muy interesante. Dios nuestro Señor Jesucristo va a matar al inicuo, al hombre sin ley, al anticristo, con el aliento de su boca. Aliento es spiritus. Tal vez utilice entonces a San Miguel Arcángel, por algo la Iglesia Católica en su liturgia pone estos textos. Dice, con el aliento de su boca y la manifestación de su parucía. Tal vez entonces por este motivo las lecciones que la Iglesia escogió
para festejar en Maitines a San Miguel Arcángel. Y fuera de Maitines, y ya para dar alguna enseñanza final, dentro de Maitines, pero la lectura 4, recién eran las 3 primeras sobre todo, queríamos traer a colación lo que dice San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, un extracto, no todo el texto, de su homilía 34 sobre el Evangelio, y dice así: siempre que se trata, esto está en el breviario de Liturgia Católica, siempre que se trata de algo que requiere un gran poder, la Escritura, dice San Gregorio Magno, cita como enviado a Miguel para que tanto su nombre como el acto manifiesten que nadie puede hacer lo que Dios hace con su poder. El mismo nombre de San Miguel está en la Sagrada Escritura, pero San Gregorio Magno lo dice un poquito antes: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Quisut Deus. Sigue diciendo San Gregorio Magno, así, hablando de aquel antiguo enemigo que en su orgullosa ambición de igualar a Dios decía: yo subiré a los cielos, levantaré mi trono sobre los astros del firmamento y seré semejante al Altísimo. Y en relación a la plenitud de su poder, que le será dejada cerca del fin del mundo, antes de arrojarle al suplicio eterno, se dice que luchará con el arcángel San Miguel. San Juan dice: tuvo lugar un combate del demonio con el arcángel San Miguel. En los finales de la historia, que es lo que se utiliza otra vez la liturgia para nona, en su capítulo va a haber un combate misterioso entre San Miguel y el demonio y el diablo, en este combate de los finales de la historia va a ser derrotado. Ese combate está narrado en el capítulo 12 del Apocalipsis, termino con eso, en el cual, según grandes intérpretes católicos, el padre Castellani, jesuita, recuerda, dice, allí en el capítulo 12, la mujer parturienta es la conversión finalmente, Dios mío, finalmente de los judíos al catolicismo, y por eso dan a luz finalmente a Cristo, se convierte pero da luz con dolor. Por eso los que interpretan, salvo en forma comedaticia, pero no puede ser estrictamente la Virgen, porque la Virgen no da a luz con dolor. Son los judíos que después de 20 siglos finalmente van a aceptar a Dios nuestro Señor Jesucristo como Dios y como Mesías, pero con tanto dolor, por lo que ha pasado y por lo que padecerán. Van a dar a Cristo luz, van a dar a luz a Cristo, se van a convertir, pero está el demonio tratando de impedir eso y tratando de destruir la conversión de los judíos. Está el dragón ahí esperando para devorar. Y en el mismo capítulo se narra que lucha San Miguel con él y lo derrota. Daniel dice que es el patrono protector del pueblo de Israel y parece, no solamente, pero sí tal vez en forma importante o principal, que va a tener su parte y su rol en la conversión de los judíos. Ahí tienen esa alusión indirecta con San Gregorio Magno y más precisa con el capítulo 12 del Apocalipsis. Termino, dice así, capítulo de nona: se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaba contra él. Pero estos no vencieron, el demonio y los suyos no vencieron. Y después no quedó ya para ellos lugar ninguno en el cielo. Algunos erradamente piensan que esta es la batalla de los inicios de la historia, y es falso, está narrado para los finales. Hay algo que está pendiente, una batalla misteriosa entre ángeles, y el vencido será el demonio. Tal vez en esa pelea está el demonio intentando que los judíos no se conviertan al catolicismo, pero el que gana es San Miguel, patrono del pueblo de Israel, como dice el profeta Daniel, y él, con la Virgen María y con los santos, conseguirá la conversión de este pueblo que ha estado contra Dios por 20 siglos. Estas pequeñas alusiones en honor a San Miguel, y continuamos entonces la Santa Misa. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.